Hola, soy tu narrador esta noche. Antes de comenzar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que una simple historia puede cambiar la forma en que percibes la noche? Prepárate para historias que te mantendrán al filo entre el misterio y la calma. Cierra los ojos, respira hondo y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Ahora sí, vamos con la primera historia. Te prometo que no querrás perderte ni un segundo. Nunca había oído hablar de esa isla hasta que sin saber cómo me encontré allí. Todo comenzó en un pequeño puerto, uno de esos olvidados por el paso del tiempo, donde los barcos no atracan con frecuencia y las olas apenas hacen ruido. El cielo estaba nublado, y la brisa salada del mar traía consigo una sensación de desorientación. Algo en ese lugar me parecía ajeno, pero no supe exactamente qué era. Un hombre mayor, con una barba blanca y ojos que parecían conocer más secretos de los que podía contar, me abordó mientras caminaba por el muelle. Me preguntó si deseaba viajar a una isla cercana. Es un lugar tranquilo, sin turistas, solo la naturaleza y el silencio, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Algo en su voz me llamó la atención, algo intrigante, y sin pensarlo demasiado, acepté. El viejo me condujo a un barco pequeño, cuyo casco de madera crujió al contacto con la brisa. Nos adentramos mar adentro, el agua oscilando suavemente alrededor del bote, pero la quietud del ambiente me hizo sentir incómodo. Mientras el barco avanzaba, la isla aún no se mostraba, y pronto comencé a preguntarme si me había equivocado al aceptar la propuesta del anciano. Pero no había vuelta atrás. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, la isla apareció frente a mí. Era pequeña, con un contorno que no alcanzaba a ser definido, como si la naturaleza misma se empeñara en esconderla del resto del mundo. La vegetación densa cubría gran parte del terreno, y la niebla, espesa y húmeda, se arrastraba por la costa, creando una atmósfera fantasmagórica. El viejo amarró el barco en una pequeña orilla y me hizo señas para que lo siguiera. Caminamos en silencio, sin palabras, entre los árboles que parecían susurrar al paso del viento. El aire estaba impregnado de humedad y una extraña sensación de calma, pero había algo inquietante en la forma en que todo parecía quieto, como si la isla estuviera suspendida en el tiempo. Llegamos a una pequeña cabaña al borde del bosque. No era grande, pero estaba construida con materiales que parecían haber resistido el paso de los años. Las paredes de madera crujían levemente con el viento, y el techo, cubierto de musgo, le daba un aire ancestral. Entramos sin decir palabra, y el viejo me ofreció una taza de té que, aunque humeaba, sabía a tierra y sal. Esta isla, comenzó el hombre, es especial. No todo el mundo puede encontrarla, y aún menos puede quedarse. Cada paso que das aquí te conecta con algo más allá de la comprensión. Su tono grave y pausado me hizo sentir como si estuviera revelando un misterio antiguo, uno que preferiría no haber desvelado. Esa noche, mientras me acomodaba en una de las viejas camas de la cabaña, pude escuchar ruidos extraños provenientes del exterior. No era el viento ni los animales comunes de la isla. Eran sonidos inquietantes, como pasos, murmullos y algo que parecía una risa lejana, de una persona que nunca lograba ser vista. Pensé que tal vez el aislamiento estaba comenzando a afectarme, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Al día siguiente, decidí explorar la isla por mi cuenta. Caminé a través del espeso bosque, sin rumbo fijo, pero siempre con la sensación de que no estaba solo. A cada paso, el aire se volvía más pesado, como si las sombras mismas se estuvieran moviendo a mi alrededor. Cada rincón de la isla parecía ocultar algo, y el constante crujir de las hojas bajo mis pies parecía amplificado por el silencio que rodeaba todo. Al llegar a un claro en el bosque, encontré lo que parecía ser una antigua estructura, parcialmente cubierta por la maleza.
Era una especie de templo o altar, con símbolos extraños grabados en las piedras, que no pertenecían a ninguna cultura conocida. Estaba claro que aquello había sido abandonado hace mucho tiempo, pero la sensación de que algo estaba esperando allí era innegable. De repente, sentí que algo me observaba. Un escalofrío recorrió mi espalda, y al girarme, vi una figura. No estaba segura de si era real o una ilusión, pero parecía humana, envuelta en sombras, su rostro invisible. Intenté gritar, pero el sonido quedó atrapado en mi garganta, como si la isla hubiera absorbido todo rastro de voz. La figura se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejándome paralizado, incapaz de moverme. La niebla aumentaba a mi alrededor, volviéndose más densa, y las sombras parecían moverse de manera extraña, como si estuvieran vivas. Corrí de vuelta hacia la cabaña, pero algo me detenía. Cada vez que pensaba que había alcanzado el camino de regreso, encontraba una bifurcación que no recordaba. El tiempo parecía diluirse, y el cielo había cambiado a una tonalidad rojiza que nunca había visto antes. Al final, al borde del agotamiento, llegué a la cabaña, pero el viejo ya no estaba. Era como si nunca hubiera existido. La cabaña estaba vacía, y los recuerdos de su presencia comenzaban a desvanecerse de mi mente. La niebla, ahora espesa, llenaba cada rincón del lugar, y el sonido de las olas, normalmente tan tranquilizador, se había vuelto ominoso. Era como si la isla misma estuviera viva, observándome, esperándome. Finalmente, decidí abandonar la isla. Regresé al muelle, pero el barco que había traído al viejo ya no estaba allí. La isla, como si nunca hubiera sido, desapareció en la bruma que la rodeaba. A medida que me alejaba, miré atrás una última vez y pude ver una figura en el horizonte, de pie entre los árboles. Esa figura, que no podía distinguir, parecía despedirse, o tal vez esperarme. Nunca más volví a encontrar esa isla. A medida que los años pasaron, la memoria de mi visita se volvió más difusa. Pero, siempre que me encuentro cerca del mar, escucho un susurro en la brisa, como si la isla aún estuviera allí, esperando a que alguien más descubriera sus secretos. Y yo, a veces, me pregunto si, tal vez, alguna vez regresé y no me di cuenta. Durante años, había escuchado historias sobre el Bosque Sombrío, un lugar que, según los lugareños, estaba maldito. No eran historias de terror o fantasmas, sino relatos más inquietantes, sobre desapariciones inexplicables y ruidos extraños que se oían al anochecer. Lo curioso de todo eso era que nadie parecía haber ido allí con la intención de investigar, y aquellos que lo habían intentado nunca regresaron. Los pocos que sobrevivieron hablaban en voz baja, como si temieran que su recuerdo pudiera hacer que algo lo siguiera. Soy un periodista, especializado en descubrir las verdades detrás de las leyendas. Siempre había sentido una curiosidad insaciable por los lugares oscuros y misteriosos, y el Bosque Sombrío no era la excepción. Sin embargo, nunca había tenido el valor suficiente para adentrarme en él, hasta esa tarde. Cuando llegué a la pequeña aldea cercana al bosque, los habitantes me miraban con una mezcla de temor y desaprobación. Nadie quería hablarme sobre el bosque, y cada intento de hacerlo solo resultaba en respuestas evasivas o silencios largos, como si las palabras pudieran desatar una tormenta de consecuencias irreparables. Un anciano, sentado frente a una tienda de té, fue el único que me ofreció alguna pista. «Hay algo en ese bosque», me dijo con voz temblorosa. «No es de este mundo. Quien entra, cambia, y no siempre en el mismo sentido». Esas palabras quedaron grabadas en mi mente mientras me adentraba en el bosque al día siguiente. El aire se volvió pesado, y la luz del sol, que antes brillaba con fuerza, se apagó a medida que los árboles se cerraban sobre mí.
El bosque parecía respirar, como si estuviera vivo. Cada crujido de las hojas secas bajo mis pies resonaba con una claridad inquietante, y no pude evitar la sensación de ser observado. Los árboles, altos y retorcidos, formaban figuras fantasmales que apenas se alcanzaban a distinguir en la sombra. Comencé a caminar más adentro, siguiendo un sendero estrecho que apenas era visible entre la maleza. Las ramas parecían moverse por sí solas, empujadas por una brisa invisible, y el sonido de la naturaleza comenzó a desvanecerse, reemplazado por un silencio denso que era casi ensordecedor. Después de una hora de caminar, el sendero cambió. Ya no había huellas ni caminos claros, y lo único que quedaba era una maraña de árboles y arbustos que parecían cerrarse alrededor de mí, como si el bosque me estuviera atrapando. Decidí retroceder, pero al girar, algo extraño ocurrió. El camino por el que había venido ya no estaba. En su lugar, solo había más árboles, más sombras. Mi respiración se aceleró. Tracé mi propio recorrido, asegurándome de marcar los árboles con cortes en la corteza para no perderme. Sin embargo, a cada paso, el paisaje cambiaba sutilmente. El aire se volvía más denso, la luz más tenue, y el susurro de las hojas comenzó a transformarse en murmullos. Al principio, pensaba que era el viento, pero no tardé en darme cuenta de que no había viento. Los murmullos provenían de más allá de los árboles, de un lugar del que no podía discernir la dirección exacta. Decidí seguir el sonido, impulsado por una mezcla de miedo y fascinación. Los murmullos se intensificaron, como si me estuvieran llamando. Cada vez que pensaba que estaba cerca de su origen, el sonido parecía moverse más lejos. Y luego, cuando me detuve en un claro, lo escuché, un susurro cercano, una voz suave que murmuraba mi nombre. Giré rápidamente, pero no había nadie. Mi corazón latía desbocado. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz resonando en el vacío, pero no obtuve respuesta. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté algo extraño en el suelo frente a mí. Entre la maleza, había una serie de piedras dispuestas en un círculo, como si fueran parte de un ritual antiguo. Me agaché para observarlas más de cerca, pero al hacerlo, una sombra se deslizó por el borde de mi visión, moviéndose rápidamente entre los árboles. Sin pensarlo, me levanté y comencé a caminar en la dirección opuesta. Sabía que tenía que salir de allí, pero algo me decía que el bosque no me dejaría tan fácilmente. El susurro continuaba, ahora más fuerte, y aunque intentaba ignorarlo, mi mente no podía dejar de escuchar cada palabra. «No debes irte», murmuró la voz cada vez más clara. «Este lugar te necesita». Desesperado, commence a correr. La vegetación parecía cerrarse más rápidamente a mi paso, y el aire se volvió denso, como si la atmósfera misma quisiera detenerme. El susurro se convirtió en una risa lejana, y cuando miré atrás, vi una figura que me seguía a lo lejos, una sombra alta que se movía con una agilidad inhumana entre los árboles. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, salí del bosque. Mis ropas estaban rasgadas, mi cuerpo cubierto de rasguños, y el corazón me latía con fuerza en el pecho. Pero no importaba, ya estaba fuera. Cuando miré hacia atrás, la entrada al bosque parecía desvanecerse. Los árboles no estaban como antes. Todo el lugar había cambiado, y lo único que quedaba era un vacío. Esa noche, en mi habitación de la aldea, intenté descansar, pero el susurro no se fue. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz en mi mente: «Este lugar te necesita». Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero con el paso de los días, la sensación no desaparecía. Sentía que algo me observaba, que algo se había adherido a mi alma, y que el bosque sombrío había marcado mi destino de manera irreversible. Nunca regresé a la aldea, ni volví a hablar de lo que sucedió, pero cada noche,
Al cerrar los ojos, todavía escucho ese susurro, como si el bosque siguiera esperando, llamando por mí. Si estás disfrutando estas historias, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas. Comparte este vídeo con tus amigos y ayudemos juntos a que más personas descubran estos relatos inquietantes. Hace algún tiempo, viajé a una aldea tan remota que ni siquiera los mapas más detallados podían señalar su ubicación exacta. La gente de los alrededores la llamaba la aldea del olvido, y aunque no entendía bien por qué, mi curiosidad me impulsó a hacer el viaje. Tenía una idea en mente. Quería escribir un artículo sobre lugares olvidados por la civilización, aquellos que, por alguna razón, el tiempo había dejado atrás. La llegada a la aldea fue extraña desde el principio. El aire estaba denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Cuando el coche que me transportaba se detuvo a las afueras, me di cuenta de que no había señales de vida. Las casas eran viejas, sus techos cubiertos de musgo y sus ventanas cerradas con tablas. Nada se movía. A pesar de la calma, algo en el ambiente me hacía sentir inquieto, pero no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Decidí caminar por el único sendero que se extendía a lo largo de la aldea. Mis pasos resonaban en la calle vacía, y el silencio era tan profundo que me costaba creer que en algún momento había habido vida en ese lugar. No había niños jugando, ni el sonido de puertas abriéndose o cerrándose. La sensación de estar en un lugar deshabitado era palpable, pero había algo más. Era como si la aldea misma estuviera esperando a alguien, como si todo estuviera suspendido en el tiempo. Al caminar por la calle principal, vi una pequeña tienda que parecía estar intacta, como si aún pudiera abrirse en cualquier momento. Me acerqué con cautela. La puerta de madera crujió al abrirse, y una ráfaga de aire frío me envolvió al entrar. El interior estaba cubierto de polvo, pero aún se podía distinguir lo que una vez fue una tienda de comestibles. Estanterías llenas de productos en descomposición, botellas de vidrio rotas y algunos objetos que parecían haber sido dejados a propósito, como si alguien hubiera abandonado todo de manera apresurada. Mi curiosidad me llevó a recorrer más de la aldea, pero cuanto más caminaba, más notaba que algo no encajaba. Las casas, aunque aparentemente vacías, estaban demasiado bien cuidadas para haber sido abandonadas por años. Las flores en los jardines aún florecían, y el césped estaba recién cortado, pero no había signos de personas que pudieran haber hecho ese trabajo. Fue entonces cuando escuché algo, un susurro, débil pero claro, como si alguien estuviera murmurando en un idioma que no entendía. El sonido provenía de la parte más alejada de la aldea, cerca del cementerio. No podía resistirme. El misterio me llamaba. Me dirigí hacia el campo de tumbas. Los monumentos eran antiguos, cubiertos de musgo y con inscripciones que apenas podían leerse. Algunos tenían fechas de hace siglos, pero había algo extraño en ellos. Los nombres estaban borrosos, y las fechas parecían cambiar cada vez que las miraba. Avancé entre las tumbas, sintiendo la presencia de algo, pero sin saber qué era. A medida que me adentraba más, el susurro se intensificaba. Era como si las voces de los muertos me rodearan, hablándome, pidiéndome que los escuchara. Intenté ignorarlas, pero la sensación de ser observado creció. Mi respiración se volvió más pesada, y una presión inexplicable me oprimió el pecho. Decidí darme la vuelta, pero al mirar hacia atrás, me di cuenta de que el sendero por el que había venido ya no estaba. La aldea había desaparecido. No había casas, ni tiendas, ni cementerio. Solo había oscuridad, y las voces se hicieron más fuertes, más claras. Un pánico creciente comenzó a invadirme. No sabía qué estaba pasando ni cómo había llegado allí, pero las voces me rodeaban, susurrando que debía quedarme, que no podía irme. Sentí que algo me tocaba el hombro. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie.
El aire estaba helado y una sombra se deslizaba entre los árboles. La presión en mi pecho aumentaba a medida que avanzaba sin rumbo fijo. Sin embargo, no importaba cuánto caminara, no podía salir. Era como si la aldea misma me estuviera atrapando, como si todo se hubiera vuelto una ilusión, un ciclo del que no podía escapar. Fue entonces cuando lo vi. En el centro de lo que alguna vez fue el pueblo, una figura se erguía, oscura y difusa, pero con una presencia inconfundible. No era humana, pero no podía decir qué era. Estaba rodeada de sombras que se movían a su alrededor, y las voces se silenciaron en cuanto me acercó. Solo quedaba ese extraño ser que, sin moverse, parecía observarme. Sentí un estremecimiento profundo. Mi cuerpo entero temblaba, y su presencia me absorbía. En ese momento, algo se rompió en mi mente. No podía recordar cómo había llegado, ni quién era realmente. Las voces, los susurros, la aldea, todo comenzó a fusionarse en un solo pensamiento. Estaba atrapado allí. El ser oscuro no necesitaba hablar, porque yo sabía lo que quería decir. La aldea del olvido no era un lugar físico, era un espacio entre los mundos, una dimensión donde las almas perdidas eran condenadas a permanecer, y yo había sido elegido como una más. Desperté en un lugar completamente diferente. Mi cuerpo estaba cubierto de tierra, y los recuerdos del extraño ser aún me atormentaban. Ya no estaba en la aldea, pero sentía que su influencia me había marcado. Ahora, cada vez que intento recordar mi vida antes de ese día, es como si fuera imposible encontrar la verdad. A menudo, al caminar por la ciudad, veo a otras personas, pero algo en sus ojos me dice que tal vez, al igual que yo, están atrapados en algún tipo de olvido, en algún lugar entre el pasado y el presente. Y cuando la noche cae, las voces siguen susurrando, siempre cerca, esperando, observando. Era un atardecer gris y nublado, la atmósfera tensa por la inminente lluvia. Había estado caminando por horas, buscando algo que me distrajera, algo que me sacara de la monotonía de la rutina diaria. Mis pensamientos se centraron en el viejo tren de cercanías que solía tomar cuando era más joven. Había pasado años sin verlo, pero en ese momento sentí una extraña necesidad de encontrarlo de nuevo, aunque no sabía por qué. Caminé hacia la estación de trenes, una estructura antigua que parecía haber resistido el paso del tiempo. Estaba vacía, sin un alma a la vista, y las vías de tren se extendían hacia la oscuridad de la distancia. Una sensación de inquietud me invadió, pero seguía adelante. Nadie me había contado nada extraño sobre esa estación, pero había algo en el aire que me hizo sentir que no todo estaba bien. Me detuve en el andén y observé el viejo tren, que parecía estar esperando en silencio. Era un tren muy diferente a los modernos, viejo, con su pintura deslucida y las ventanas manchadas. Sin embargo, sentí una fuerte curiosidad. No podía recordar la última vez que había visto uno de esos trenes, y en un impulso que no pude controlar, decidí subir. La puerta se abrió sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando por mí. No había nadie a bordo, salvo por la luz tenue de las lámparas que iluminaban débilmente el pasillo. A medida que me adentraba en el tren, noté que todo parecía estar en un estado extraño de conservación. Las sillas estaban impecables, los compartimientos ordenados, pero no había rastro de actividad humana. No se escuchaba ni una sola voz, ni el sonido de las ruedas al moverse. Era como si el tren estuviera suspendido en un espacio donde el tiempo no existiera. Tomé asiento en uno de los vagones, y el tren comenzó a moverse lentamente. No vi ninguna señal de que alguien más hubiera subido, ni tampoco escuché el sonido de las puertas cerrándose. El tren avanzaba suavemente, pero la sensación de estar viajando hacia un lugar desconocido me hizo sentir un escalofrío en la espalda. El tren siguió su camino a través de un paisaje desolado,
sin ninguna referencia de ciudades o pueblos cercanos. Solo había oscuridad. Cada estación por la que pasábamos parecía vacía, sin personas esperando. Pasaban los minutos, luego las horas, pero el tren seguía avanzando. No había señales de detenerse. Me quedé mirando por la ventana, buscando alguna pista que me diera una idea de dónde me encontraba, pero lo único que veía era la misma oscuridad, un vacío interminable que me envolvía. Un leve susurro comenzó a llenar el tren, un sonido suave, casi imperceptible. Al principio pensé que eran mis propios pensamientos, pero pronto me di cuenta de que provenía de algún lugar más allá de la cabina. Decidí seguir el sonido que parecía llamarme. A medida que avanzaba por los pasillos del tren, los murmullos se intensificaron, pero no podía distinguir lo que decían. Me sentía como si alguien estuviera observándome, algo que me incomodaba, pero no podía dejar de seguir ese llamado. Al llegar al final del tren, encontré un vagón que no recordaba haber visto antes. Era diferente a los demás, con puertas de madera envejecida y un aire más pesado. Cuando la puerta se abrió, sentí una presión extraña, como si la atmósfera dentro del vagón estuviera cargada de algo más allá de lo físico. La luz era tenue, y las sombras parecían moverse a su propio ritmo. Dentro, había una figura sentada en una de las sillas. Al principio no podía ver bien quién era, pero a medida que me acercaba, la figura levantó la vista. Era una mujer, pero su rostro era sombrío, casi vacío. No parecía estar viva, pero tampoco muerta. Simplemente estaba allí. Me acerqué, incapaz de apartar la mirada. Ella no dijo nada, pero sus ojos, vacíos y penetrantes, parecían transmitir una sensación de abandono y desesperación. El aire a su alrededor estaba pesado, y la sensación de estar atrapado en ese vagón se intensificó. ¿Dónde estamos?, pregunté finalmente, con la voz temblorosa. La mujer no respondió de inmediato. Su mirada se mantuvo fija en mí, como si estuviera esperando algo. Después de un largo silencio, sus labios se movieron, pero las palabras no eran claras. Algo estaba distorsionado, como si el sonido estuviera siendo transmitido a través de un filtro. «Este tren nunca llega a ningún lado», murmuró finalmente. La frase me congeló. ¿Nunca llega a ningún lado? ¿Cómo es eso posible? Ella dejó escapar una pequeña sonrisa, pero no era una sonrisa que inspirara consuelo. El tren siempre viaja, pero nunca avanza. Está atrapado en un bucle eterno. Y tú también lo estás ahora. El tren continuaba avanzando, pero ya no parecía moverse. Las paredes del vagón se cerraban lentamente, como si el espacio mismo se estuviera encogiendo. La mujer levantó su mano, señalando hacia el pasillo. «Vas a quedarte aquí, con nosotros», dijo, y al pronunciar esas palabras, las sombras en el vagón comenzaron a moverse. Una oscuridad densa empezó a envolver el lugar, y la sensación de estar siendo absorbido por algo más allá de mi control creció incontrolablemente. Retrocedí hacia la puerta, pero ésta ya no se abría. El vagón parecía cerrarse a mi alrededor, y las figuras en las sombras comenzaron a acercarse lentamente. Las voces que había oído antes ya no eran susurros, sino lamentos, como si todos los pasajeros que alguna vez habían estado en este tren estuvieran atrapados, condenados a permanecer allí sin poder escapar. «El tren siempre regresa a donde comenzó», dijo la mujer, su voz distorsionada. «Siempre». En ese momento, comprendí que no había forma de salir. El tren seguiría su viaje, y yo con él, sin fin. Nunca llegaría a ningún lugar. Nunca regresaría a casa. Solo quedaría atrapado en su eterno recorrido, junto a las voces que nunca se apagaban. Y así, en medio de la oscuridad y el silencio que se apoderaban de todo, el tren siguió avanzando, llevándonos a todos hacia un destino que no existía.
Había algo inquietante en esa casa que no terminaba de encajar. Cuando me mudé, pensé que sería un simple cambio de aires, algo necesario después de años viviendo en la misma ciudad. Pero pronto me di cuenta de que este lugar tenía una atmósfera única, casi tangible. Desde la primera noche, los ruidos eran extraños. Puertas que se cerraban solas, el eco de pasos que no podían ser míos. Pensé que era la casa asentándose, pero pronto descubrí que había algo mucho más extraño en ella. Era una casa antigua, con habitaciones grandes y techos altos, adornada con muebles viejos pero bien cuidados. Sin embargo, había un objeto en particular que me llamó la atención, un gran espejo antiguo en el pasillo del segundo piso. Lo había visto al hacer el recorrido inicial, pero nunca le di mucha importancia. Era un espejo de cuerpo entero, con un marco dorado tallado, cuyas formas intrincadas parecían moverse a la luz. Al principio, solo lo veía como parte del mobiliario, pero algo en su presencia me desconcertaba. La primera noche, mientras me preparaba para dormir, algo me impulsó a mirarlo. Quizá fuera el hecho de que la luz de la luna se reflejaba en el vidrio, o tal vez la sensación extraña que me recorría la espalda, como si alguien me estuviera observando. Observé mi reflejo durante unos segundos, pensando en lo vacía que estaba la casa. Era como si algo me invitara a quedarme allí, ante el espejo, solo por un rato más. Lo que sucedió a continuación cambió mi percepción de la casa para siempre. Mientras observaba mi reflejo, noté algo extraño. Mi imagen comenzó a desvanecerse, lentamente. El contorno de mi figura se volvió difuso, como si fuera un reflejo borroso, y algo más comenzó a tomar su lugar. Era apenas un destello, algo oscuro y fugaz que se deslizaba detrás de mi reflejo, casi imperceptible, pero lo suficiente como para ponerme alerta. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y el aire en la habitación pareció volverse más denso. Dejé de mirarme y me aparté rápidamente, pero una sensación incómoda siguió persiguiéndome. Esa noche, cuando finalmente me acosté, no pude dejar de pensar en el espejo. Algo me decía que no debía ignorarlo. Pensé que tal vez estaba paranoico, que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, al día siguiente, cuando pasé nuevamente por el pasillo, la curiosidad me ganó. Al mirar nuevamente en el espejo, el reflejo no era el mismo. Ahora, algo más se movía dentro del vidrio. No era mi reflejo lo que veía, sino la figura de una mujer, pálida y con los ojos oscuros, que me observaba fijamente desde el interior del espejo. No tenía expresión alguna, solo esos ojos vacíos que me taladraban, como si me conocieran. Su rostro estaba ligeramente distorsionado, pero se mantenía inmóvil, como si estuviera esperando algo de mí. Retrocedí, sintiendo una oleada de frío recorrerme, y en ese momento escuché un susurro bajo, como si alguien hablara a mi espalda. Me giré, pero no había nadie. Volví la vista al espejo, y la figura de la mujer seguía allí, inmutable. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cassidy Investigar. Había algo profundamente perturbador en esa casa, y sabía que el espejo tenía algo que ver. Pasaron varios días antes de que me atreviera a investigar su origen. Busqué en los registros de la casa, intentando encontrar alguna pista sobre su historia, y lo que encontré me dejó sin palabras. Resulta que el espejo había sido colocado en el pasillo en la década de 1920, durante una remodelación de la casa. La leyenda hablaba de una mujer que, muchos años antes, había vivido en la casa y que había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía qué había sucedido con ella, pero algunos decían que su espíritu quedó atrapado en el espejo, incapaz de encontrar descanso. La mujer nunca fue identificada, pero su imagen, según la leyenda, se reflejaba en ese espejo, esperando a ser liberada. Aunque la lógica me decía que todo esto era una coincidencia, algo en mi interior me decía que debía tener cuidado.
La figura de la mujer en el espejo ya no era solo un reflejo, sino una presencia que parecía estar comunicándose conmigo de alguna manera. Pasaron varios días más, y cada vez que pasaba cerca del espejo, sentía como si algo o alguien estuviera observándome, esperando. No podía dejar de preguntarme si la mujer en el reflejo estaba tratando de decirme algo, o si simplemente estaba atrapada, al igual que la leyenda sugería. Finalmente, tomé la decisión de intentar romper el ciclo. Una noche, mientras me encontraba frente al espejo, decidí hablar con la figura. Le pregunté, en voz baja, si necesitaba algo. A lo lejos, escuché un susurro bajo que decía ayúdame. Fue la primera vez que escuché algo claro provenir del reflejo, y al instante, el aire en la habitación se volvió pesado. La figura de la mujer, que hasta entonces había permanecido inmóvil, comenzó a moverse, su rostro ahora más claro. Se acercó a la superficie del espejo, pero no de una forma física. Era como si la imagen misma estuviera cobrando vida. ¿Cómo puedo ayudarte?, pregunté, aunque mi voz temblaba. La figura de la mujer extendió su mano hacia mí, tocando la superficie del vidrio, y aunque su mano no tocó la mía, sentí una presión extraña en mi pecho. En ese momento, la luz del cuarto se apagó por completo, y todo se sumió en una oscuridad densa. La figura comenzó a moverse más rápidamente, y el sonido del susurro se volvió más fuerte, hasta convertirse en un grito que parecía provenir de todas partes, pero que no era humano. Desperté al día siguiente en mi cama, sin recordar cómo había llegado allí. El espejo ya no estaba en el pasillo. Había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, a lo lejos, pude escuchar un leve susurro, como un eco que venía de alguna parte de la casa. Ya no sabía si estaba soñando o si de alguna manera me había involucrado en algo más allá de lo que entendía. Nunca volví a ver el espejo, pero siempre, al caminar por la casa, me parecía escuchar un susurro lejano, como si algo o alguien estuviera esperando. A veces, incluso sentía la mirada de la mujer, observándome desde algún rincón oscuro, recordándome que algunas presencias nunca se van. Recuerdo la primera vez que llegué a ese hotel como si fuera ayer. Era un lugar apartado, en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Había oído hablar de él en una conversación casual en la estación de tren, de un anciano que había conocido a una extraña pareja allí años atrás. El hotel estaba envuelto en niebla, casi como si la misma niebla fuera parte del edificio, como si el hotel y el clima estuvieran conectados de alguna manera. Decidí ir, buscando tranquilidad y algo de soledad para escapar de la rutina diaria. El hotel, aunque viejo, estaba impecable, con una arquitectura que no podía decidir si era de estilo clásico o moderno. Sus pasillos largos y estrechos parecían interminables, y las habitaciones eran sencillas, pero acogedoras. No había mucha gente allí, solo unos pocos huéspedes, todos personas mayores que parecían haber pasado allí varias temporadas. La recepcionista, una mujer de edad avanzada, me dio una llave antigua y me condujo hacia mi habitación. La mirada en sus ojos era extraña, pero no supe explicarlo en ese momento. La sensación de que algo no estaba bien estaba comenzando a tomar forma, pero no pude identificarla de inmediato. Al principio, todo parecía normal. El aire fresco de las montañas me relajaba, y el sonido suave de la lluvia golpeando las ventanas proporcionaba un ambiente perfecto para descansar. Sin embargo, la primera noche algo me despertó. Fue un sonido lejano, como un susurro que provenía del pasillo. Pensé que tal vez era el viento, o alguna de las otras personas en el hotel. Pero lo curioso fue que al asomarme, no había nadie. La luz de los pasillos parpadeaba suavemente, como si hubiera algo más allá de la niebla, algo que no pude ver. Decidí ignorarlo,
atribuyéndolo al cansancio. Al día siguiente, mientras exploraba el hotel, me encontré con un área que no había visto antes. Era una pequeña sala común, oculta detrás de una puerta de madera desgastada. Dentro, había una chimenea encendida, un par de sofás y un ambiente cálido que contrastaba con la fría niebla exterior. En una de las mesas, había un periódico antiguo, con una fecha que databa de varios años atrás. En la portada, se hablaba de un accidente ocurrido en el mismo hotel, donde varios huéspedes habían desaparecido misteriosamente. Nadie supo nunca qué ocurrió, y la noticia no volvió a mencionarse. La recepcionista, al verme leer el periódico, me lanzó una mirada preocupada, y rápidamente lo retiró de la mesa, como si hubiera hecho algo mal. Sin embargo, no me olvidé de aquel artículo. Esa noche, el sonido de la niebla y la lluvia era más fuerte, y cuando me acosté, comencé a escuchar pasos por el pasillo. No había nadie en los alrededores, pero esos pasos eran claros, como si alguien caminara cerca de mi puerta. Decidí salir a investigar, pero lo que encontré me dejó sin palabras. La niebla había invadido el pasillo de una manera extraña, no parecía natural. No era como la niebla que se acumulaba en las montañas, sino algo más denso, algo que parecía tener vida propia. Me acerqué al final del pasillo, donde una figura oscura emergió de la niebla. Estaba cubierta por una capa gruesa, y su rostro estaba oculto en sombras. Sin embargo, cuando me acercó un poco más, sentí que no estaba solo. Había algo más a su alrededor, una energía inquietante que se apoderaba de la atmósfera. Intenté hablarle, pero no respondía. De repente, la figura desapareció en la niebla con un movimiento fluido, tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Lo único que quedaba era el eco de sus pasos, que se desvanecían lentamente. Regresé a mi habitación, pero no pude evitar sentir que algo extraño estaba sucediendo allí. Aquella figura, esa sensación de que no estaba solo, me persiguió durante toda la noche. Al día siguiente, me encontré con otro huésped del hotel en el comedor, un hombre mayor que parecía saber mucho más de lo que decía. Cuando le mencioné que había visto algo extraño por la noche, su rostro se tornó grave y me dijo: «No deberías haber salido anoche. Nadie debe adentrarse en la niebla fuera del hotel». Me explicó que ese hotel tenía una historia peculiar. La niebla, en realidad, era una presencia que siempre había estado allí, una especie de guardianes invisibles. Cada cierto tiempo, alguien que pasaba la noche allí quedaba atrapado en la niebla, llevándolos a un lugar que no podía ser descrito, un lugar entre los vivos y los muertos, donde las almas perdidas vagaban. No creí en sus palabras al principio, pero mi mente seguía volviendo a esos momentos, a las extrañas apariciones en la niebla, y sobre todo, a la figura que había visto en el pasillo. Decidí investigar más y descubrí algo que no me imaginaba. El hotel había sido construido sobre un antiguo cementerio, y las tumbas habían sido desenterradas para permitir la construcción. La niebla, según la leyenda, era una manifestación de las almas que nunca pudieron descansar, condenadas a vagar en ese lugar. Esa noche, cuando el viento aullaba afuera y la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, sentí que algo me observaba desde las sombras. Volví a salir al pasillo, pero esta vez no había nadie. La niebla se había apoderado completamente del lugar, envolviendo todo en una capa espesa. Al llegar a la sala común, la chimenea seguía encendida, pero lo que me sorprendió fue encontrar una foto antigua en la mesa. Era una foto en blanco y negro del hotel, con la misma figura que había visto en el pasillo. La misma capa, la misma postura, pero en la foto, su rostro estaba visible. Era el rostro de una mujer, pero con unos ojos vacíos, sin vida, como si estuviera atrapada en un sueño eterno. En ese momento, todo comenzó a encajar. La niebla, los ecos, las figuras que veía.
El hotel estaba atrapado en un ciclo, y yo había entrado en él sin saberlo. Los susurros, los pasos que no se veían, todo formaba parte de esa misteriosa niebla. Mientras regresaba a mi habitación, sentí una presión en el pecho. Me estaba volviendo parte de ese lugar, de esa historia olvidada. La niebla ya no me era ajena, sino familiar, como si la misma niebla estuviera reclamándome, como si me estuviera absorbiendo lentamente. No pude salir de allí. A la mañana siguiente, el hotel seguía envuelto en niebla. Los huéspedes, como siempre, parecían estar tranquilos, ajenos a lo que sucedía. Yo, sin embargo, ya no estaba seguro de si alguna vez lograría salir. La niebla me rodeaba, pero ya no era solo niebla. Era algo más, algo vivo. Y ahora, en sus susurros, puedo oír mi nombre una y otra vez. Nunca había sido muy aficionado a los viajes nocturnos. Siempre me pareció que las horas de vuelo se estiraban, como si el tiempo decidiera ser más lento de lo necesario. Sin embargo, aquella vez, por razones de trabajo, tuve que abordar un vuelo nocturno a un destino lejano. Era un avión grande, con pocos pasajeros, la mayoría de ellos de negocios, como yo. El aire estaba tenso, como si todos estuviéramos esperando algo sin saber exactamente qué. La tripulación era amable, pero parecía también un tanto distante, como si se estuvieran esforzando por mantener una atmósfera tranquila a bordo. Me acomodé en mi asiento junto a la ventana. A medida que el avión ascendía, observé cómo las luces de la ciudad se iban desvaneciendo, desapareciendo en la vastedad de la oscuridad nocturna. No había ni una sola nube en el cielo, y el sonido constante del motor me ayudaba a relajarme, al menos un poco. Pero a medida que el vuelo avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. Al principio, fue solo un murmullo. Pensé que alguien estaba hablando demasiado alto, o tal vez era el sonido del aire acondicionado. Sin embargo, al fijarme, me di cuenta de que no venía de ningún lugar en específico. Era como si una voz suave, casi imperceptible, estuviera flotando en el aire. Al principio lo ignoré, pero a medida que pasaban los minutos, esa sensación de incomodidad creció. Los pasajeros alrededor de mí no parecían darse cuenta de nada fuera de lo normal. Todos estaban absortos en sus teléfonos o en sus computadoras portátiles, ajenos a cualquier detalle extraño. El murmullo se fue intensificando, convirtiéndose en una conversación incompleta. Las palabras eran incomprensibles, pero de alguna manera las sentía demasiado cerca. Miré a mi alrededor, pero todos parecían estar en su propio mundo. Me incliné hacia el asiento de al lado para preguntar si alguien más lo escuchaba, pero antes de hacerlo, una de las luces del avión parpadeó. Fue un parpadeo rápido, casi imperceptible, como si la luz estuviera titilando antes de apagarse por completo. Inmediatamente, la luz volvió a encenderse, pero algo había cambiado. La atmósfera a bordo parecía más densa. El murmullo que antes era suave ahora se convirtió en un susurro constante. Miré a la tripulación esperando ver algo en sus rostros, alguna señal de alarma, pero estaban igual de tranquilos que siempre. Uno de los asistentes de vuelo pasó por el pasillo, pero cuando su mirada cruzó la mía, pude ver una ligera preocupación en sus ojos. No dijo nada, pero el modo en que se apresuró a caminar me hizo preguntarme si algo extraño estaba ocurriendo. Minutos después, el murmullo cesó de repente. Un silencio absoluto llenó la cabina. Todos los pasajeros parecían inconscientes de lo que sucedía. El piloto, como si fuera parte de una coreografía planeada, hizo un anuncio de rutina sobre el progreso del vuelo, sin mostrar signos de perturbación. Sin embargo, algo dentro de mí me dijo que todo no estaba bien. Me sentía atrapado en un sueño en el que los eventos se desarrollaban lentamente, pero al mismo tiempo de forma apresurada,
como si estuviéramos a punto de llegar a algo inesperado. Cuando me asomé nuevamente por la ventana, noté que el cielo se había oscurecido aún más. Ya no era la quietud de la noche que había visto al principio del vuelo. Ahora, parecía como si el avión estuviera atravesando una especie de niebla espesa que no lograba ver desde dentro. El horizonte, que antes se mantenía firme, ahora se desvanecía en una oscuridad impenetrable. La tripulación, aunque se movía con normalidad, parecía estar atrapada en una rutina extraña, como si estuvieran simplemente esperando algo que no podían controlar. Fue entonces cuando el piloto, en un tono calmado, anunció que nos acercábamos a una zona de turbulencia. A lo lejos, las luces del avión parpadearon nuevamente, pero esta vez con mayor intensidad, como si estuviéramos acercándonos a algo mucho más grande que un simple fenómeno meteorológico. La turbulencia comenzó de manera suave, pero rápidamente se intensificó. El avión se sacudió, y las luces dentro de la cabina parpadearon una vez más. En ese momento, me percaté de algo aún más extraño. Un pasajero que había estado sentado frente a mí, completamente dormido, se levantó de repente. No parecía atemorizado por la turbulencia, sino casi desconectado, como si no estuviera consciente de lo que ocurría a su alrededor. Caminó hacia el pasillo con una lentitud que se sentía antinatural. Su rostro no mostraba ninguna emoción, y sus ojos estaban fijos en el vacío. Intenté llamarlo, pero no pude articular palabra. El sonido del murmullo volvió, pero esta vez era más claro. Las palabras que antes no lograba entender se transformaron en una sola frase que me heló la sangre. No tienes tiempo. Me giré rápidamente para ver quién lo había dicho, pero nadie parecía haberlo hecho. Todos seguían mirando la pantalla de sus dispositivos, como si nada ocurriera. De repente, el avión comenzó a descender bruscamente. Un sonido extraño, como un rasgueo metálico, se escuchó desde el fondo del avión. La tripulación permaneció tranquila, como si todo estuviera dentro de lo previsto. El hombre extraño continuó caminando por el pasillo, moviéndose de manera inquietante, casi como si estuviera guiado por una fuerza invisible. La sensación de desorientación creció en mí. Sentí como si estuviéramos en un limbo, atrapados entre el tiempo y el espacio, sin saber a dónde íbamos. El murmullo que se había vuelto tan claro antes volvió a desaparecer, pero algo en el aire seguía estando fuera de lugar. En un parpadeo, el avión aterrizó suavemente. Nadie parecía sorprendido, pero el paisaje fuera de la ventana no se parecía en nada a lo que esperábamos. En lugar de un aeropuerto iluminado por luces, solo vi oscuridad, niebla y una pista de aterrizaje que parecía estar situada en medio de un campo desolado. Lo que había sucedido, lo que había sentido, no lo podía explicar, pero al mirar de nuevo a los pasajeros, algo me hizo sentir que habíamos cruzado algún tipo de límite. No estábamos en el mismo lugar en el que habíamos comenzado el vuelo. Las puertas del avión se abrieron, pero lo único que sentí fue una presión extraña, como si estuviera siendo arrastrado por algo invisible. ¿Había sido un sueño o era real? No lo supe. Solo supe que, al salir, el aire frío me golpeó de inmediato y la niebla me envolvió, sin dejarme ver lo que estaba por venir. Nunca volveré a abordar un vuelo nocturno. Era una noche fría de otoño cuando abordé el tren nocturno con destino a un pequeño pueblo en las montañas. No era la primera vez que tomaba ese tren, pero sí era la primera vez que viajaba en ese horario. Había algo en la quietud de la noche, en el sonido constante de las ruedas sobre los rieles, que me atraía. La estación estaba prácticamente desierta cuando subí al vagón. Solo una mujer mayor, con una bufanda roja, estaba sentada cerca de la ventana, mirando fijamente hacia la oscuridad. Ningún otro pasajero parecía interesarse por la belleza sombría de la noche que se desvanecía tras el tren.
Me acomodé en mi asiento, al lado de la ventana, esperando sumergirme en mi libro. El tren comenzó a moverse suavemente, como una serpiente de hierro deslizándose por la oscuridad. El paisaje nocturno se desdibujaba lentamente a medida que avanzábamos, y pronto, el ritmo regular del tren se convirtió en una especie de relajación profunda. Pero algo no estaba bien. Un leve movimiento fuera de lo común me hizo mirar hacia el pasillo. Vi como una figura pasaba rápidamente entre los compartimientos, pero no pude distinguir de quién se trataba. Al principio pensé que era solo mi imaginación, tal vez por la fatiga del viaje. Sin embargo, el extraño susurro de la mujer mayor al otro lado del vagón me hizo sentir que algo extraño ocurría. «Este tren nunca sigue el mismo camino», murmuró, aunque no se dirigía a nadie en particular. La voz, aunque baja, parecía retumbar en la cabina vacía. Mi curiosidad me impulsó a acercarme a ella, pero antes de que pudiera dar un paso, el tren sufrió un pequeño desvío. No fue un frenazo ni un giro brusco, pero la sensación de que algo había cambiado en la trayectoria era palpable. La mujer observó en silencio, con su mirada fija en el pasillo que llevaba a los compartimentos de carga. A medida que el tren continuaba su marcha, un aire pesado comenzó a llenar la cabina. No podía identificarlo, pero había algo en la atmósfera que sugería que no estábamos siguiendo el recorrido habitual. El viento que soplaba fuera de la ventana tenía una tonalidad diferente, un tipo de frialdad que no era propia de la estación. «¿Hacia dónde vamos?», le pregunté en un susurro. Ella me miró de reojo, sus ojos llenos de una sabiduría inexplicable, como si supiera algo que yo no. «Este tren nunca llega a su destino. Siempre vuelve a donde empezó», dijo, con una sonrisa enigmática que no alcanzaba a ocultar la tristeza en sus ojos. «Lo sabrás pronto». El tren comenzó a acelerar poco después, y el sonido del metal sobre los rieles se hizo más fuerte, más agudo. De repente, el vagón se oscureció por completo. No fue solo que las luces se apagaron. Fue como si la oscuridad misma se hubiera filtrado en el tren, engullendo todo a su paso. Miré por la ventana, pero no había ninguna pista del paisaje. Solo oscuridad absoluta, algo que no se veía en la noche común. Al mirar hacia el pasillo, vi una sombra moviéndose rápidamente. Un susurro que venía de algún lugar lejano, más allá de las paredes del tren, me alcanzó. «No está solo aquí, no está solo aquí». Mi respiración se aceleró, y el nerviosismo me hizo quedarme quieto. El tren continuaba en movimiento, pero algo no era natural. La vibración del suelo bajo mis pies ya no era la misma. Era como si el tren no solo estuviera viajando a través del tiempo, sino también cruzando algún tipo de frontera, hacia un lugar donde las reglas no se aplicaban. La mujer mayor volvió a hablar, su voz profunda y grave. «Este es el tren que nunca se detiene. Hay muchos como él, viajando a través de caminos que nunca se ven. Pero todos tienen una sola regla. Siempre regresas al principio». Antes de que pudiera preguntar más, el tren se detuvo de golpe. No hubo ningún sonido de frenos, ni el habitual chirrido que normalmente indicaba una parada. Solo un vacío absoluto, como si el tren hubiera llegado al fin de su trayecto, aunque no había ningún destino visible. Las luces del vagón parpadearon por un momento, hasta que se apagaron completamente. El aire se volvió denso, y un frío indescriptible llenó la cabina. Cuando las luces volvieron a encenderse, ya no estábamos en el mismo lugar. La estación de tren que había visto antes, con sus viejas plataformas y los anuncios en los letreros, había desaparecido. En su lugar, había una estación que nunca había visto, desierta y deteriorada, como si estuviera olvidada por el tiempo. Pero lo más extraño era que el tren seguía allí, inmóvil, como si nunca hubiera llegado a su destino. Me levanté de mi asiento, sin saber qué hacer. La mujer mayor estaba de pie frente a mí, observando la estación vacía con una calma inquietante.
Este es el final, dijo con una sonrisa que parecía no ser de consuelo. Y es el principio. Siempre será el principio. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que este no era un simple juego de palabras. El tren había recorrido un camino diferente, y ahora estaba atrapado en un ciclo sin fin. Miré hacia el exterior de la ventana. No había estrellas, no había cielo. Solo una niebla espesa que parecía arrastrarse por todo el paisaje, desdibujando todo a su paso. Intenté salir del vagón, pero las puertas estaban selladas. Golpeé las ventanas, pero solo vi la neblina densa y opaca que rodeaba todo el tren. No había señales de vida ni de movimiento. Estábamos atrapados, viajando en círculos, sin poder escapar. La mujer volvió a hablar, sus palabras cargadas de una tristeza palpable. El tren nunca se detiene. Joven, solo hay un regreso, y cuando lo entiendas, ya será demasiado tarde. Vicente Derritato. Sabía que el viaje no terminaría hasta que lo comprendiera todo, pero esa verdad era algo que no estaba seguro de querer descubrir. Y así, el tren siguió su marcha, envuelto en la niebla de la eternidad, sin un destino claro, solo avanzando en un ciclo interminable. El sol se estaba poniendo cuando el pequeño bote comenzó a alejarse de la costa, llevándonos lejos de la seguridad de la tierra firme. Estaba en un viaje hacia un destino al que nunca imaginé que llegaría. No era un lugar turístico, ni una isla conocida en las guías de viaje. De hecho, nadie parecía saber mucho acerca de ella. Todo comenzó con una simple carta, llegada de un remitente desconocido, que ofrecía un viaje a un lugar apartado y misterioso, una isla oculta que prometía secretos olvidados por la humanidad. No estaba solo. A bordo del bote, junto a mí, había un puñado de personas. Un hombre mayor con barba blanca que parecía saber más de lo que decía, una joven periodista que parecía estar más interesada en tomar notas que en disfrutar del paisaje, y un par de turistas que, como yo, habían llegado allí por pura curiosidad. El capitán del bote, un hombre corpulento de rostro curtido, no dijo palabra alguna durante el viaje, tan solo dirigía el bote con una mirada fija en el horizonte, sin mirar atrás. A medida que el bote se adentraba en el mar, la isla comenzó a tomar forma en la distancia, rodeada de una niebla espesa que parecía impenetrable. Aquel lugar no aparecía en ningún mapa, y por la forma en que la niebla la cubría, algo me decía que había algo extraño en ese lugar. El hombre mayor, que no había hablado en todo el viaje, rompió el silencio. «Esta isla tiene su propia historia», dijo, su voz grave. «Muchos vienen aquí buscando algo, pero no todos regresan». Esas palabras resonaron en mis oídos. La joven periodista levantó la mirada, pero no dijo nada. El ambiente era denso, como si la misma atmósfera estuviera impregnada de secretos que solo la isla conocía. Nadie preguntó más, ya que todos parecían tener el mismo sentimiento, una mezcla de inquietud y fascinación. Pronto, el bote tocó la orilla, y la niebla nos rodeó completamente, cubriéndonos como un manto de misterio. La isla era pequeña, pero parecía tener una fuerza inexplicable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Al principio, caminamos sin rumbo, explorando lo que parecía ser una zona deshabitada, pero con huellas de una civilización antigua. Las ruinas de lo que alguna vez fue un faro se alzaban ante nosotros, su estructura ennegrecida por el paso del tiempo, pero aún imponente, como si guardara un secreto ancestral. Nos adentramos más en la isla, guiados por la luz tenue del sol, que apenas se filtraba entre las nubes. Al poco tiempo, llegamos a un claro donde se encontraba un antiguo cementerio, cubierto de musgo y olvidado por el paso de los años. Las tumbas parecían ser más antiguas que todo lo que habíamos visto hasta ahora,
y sobre cada una de ellas había inscripciones en un idioma que ninguno de nosotros podía reconocer. En el centro del cementerio había una tumba más grande, de piedra negra, con símbolos extraños grabados en su superficie. Fue en ese momento cuando algo cambió. La niebla, que antes parecía inofensiva, comenzó a espesarse aún más, rodeándonos de forma casi asfixiante. De repente, un sonido distante nos alcanzó. Era un canto, suave y melancólico, que parecía provenir de algún lugar dentro de la isla. Todos nos miramos, confundidos y algo aterrados. El capitán, que había permanecido en silencio, empezó a caminar hacia el centro del cementerio, como si conociera el camino, sin una sola palabra. «Debemos irnos», susurró la joven periodista, su voz temblorosa. «Esto no está bien». Pero ya era tarde. La atmósfera se volvió cada vez más opresiva, y el canto se intensificó, convirtiéndose en una especie de susurro colectivo que resonaba en nuestras mentes. Nos dirigimos hacia el faro en ruinas, buscando alguna salida, pero a cada paso, el paisaje cambiaba. Los árboles, que antes parecían ser simples arbustos, tomaban formas inquietantes, como si se movieran hacia nosotros. Las sombras se alargaban y retorcían, tomando formas imposibles. Fue entonces cuando descubrimos lo más aterrador. No estábamos solos en la isla. Desde las ruinas del faro, pudimos ver a varias figuras moviéndose lentamente entre la niebla. No eran personas, sino sombras errantes que se deslizaban por el suelo sin hacer ruido. No podíamos distinguir sus rostros, pero sentíamos sus miradas fijas sobre nosotros. El capitán no parecía asustado. Al contrario, caminó hacia las figuras, como si las conociera, y desapareció entre ellas. Nadie intentó detenerlo. Estábamos demasiado paralizados por el miedo. «Ellos nos están esperando», dijo el hombre mayor con voz temblorosa. «La isla nunca olvida. Todos los que han venido aquí han quedado atrapados, buscando algo que no pueden encontrar. Y nosotros también estamos atrapados». Con esas palabras, el ambiente se volvió más pesado, y el canto se convirtió en una sinfonía de voces que susurraban nuestros nombres. Intentamos correr, pero no había dirección, no había camino. Cada paso que dábamos nos llevaba de regreso al cementerio, al mismo lugar de antes. La niebla se había apoderado completamente de la isla, y no podíamos ver más allá de unos pocos metros. De repente, el faro comenzó a iluminarse, su luz roja brillante cortando la niebla y arrojando sombras espeluznantes sobre el cementerio. La luz parecía provenir de una figura en la torre, alguien que nos observaba desde allí. Intentamos acercarnos, pero el tiempo se distorsionaba a medida que nos acercábamos. Cada vez que mirábamos atrás, el paisaje cambiaba, y no sabíamos si habíamos dado un paso o si ya habíamos dado vueltas infinitas en el mismo círculo. El canto se desvaneció, pero las figuras de la isla seguían cerca, observándonos, esperando que entendiéramos lo que había sucedido. Y entonces comprendí. Habíamos caído en la trampa de la isla. Era un lugar que no podía ser abandonado, un lugar que atraía a aquellos que, por alguna razón, sentían una conexión con su misterio. La isla no perdonaba, y nosotros estábamos destinados a quedarnos allí, atrapados en su historia. Nos dirigimos hacia el faro, pero a medida que llegábamos, la figura en la torre desapareció. En su lugar, solo quedó la oscuridad y la niebla. Nadie más pudo escapar. La isla había reclamado sus almas, y nosotros éramos solo otra parte de su ciclo interminable. Gracias por acompañarme hasta el final de estas historias. Si te han gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más relatos como estos. También sería genial si compartes este video con alguien que disfrute del misterio y la intriga. Nos vemos en el próximo video.